Quiero invitarle para que me acompañe a la palabra de Dios y vayamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar en esta tarde, hermanos, leyendo del versículo 1 hasta el versículo 24. Vuelvo a citar el pasaje, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso del 1 al 24. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu palabra, delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando viniera de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyiste. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así:
No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, tan fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron entonces a cantar de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. He aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, bendito Dios, te damos en esta tarde porque nos permites estar en tu casa para alabar y adorar tu bendito y santo nombre. Gracias por la bendición que nos has dado, porque sabemos que en este día hemos vencido, Señor, porque estamos aquí en el mejor lugar. Y pido una bendición grande para tu iglesia, una bendición grande para tu pueblo Israel, Señor. Una bendición grande, Señor, y que tu nombre sea exaltado y sea bendecido por siempre, porque creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y que tu palabra es bendita y que tu palabra siempre trae, Señor, a nuestro corazón fortaleza, trae refrigerio, trae nueva unción, Señor. Y pedimos que en esta tarde, Señor, nos bendigas de una manera especial y que tu nombre siga siendo exaltado por siempre. Gracias, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, gloria a Dios. Este pasaje, mis amados hermanos, me ha fascinado mucho. Cada vez que tengo la oportunidad de meditar y de leer en él, cada día fortalezco mi vida y más por las maneras de cómo Dios trabaja, de cómo Dios opera en la vida de sus hijos. Yo quisiera en esta tarde, hermanos, amén, que hablarles, y le he titulado a este tema: ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y una de las verdades que la Biblia nos enseña es que solo Dios puede ayudarnos en lo difícil, en lo que es imposible para nosotros. Por eso Lucas 1:37 dice:
que Dios es un Dios de lo imposible. Porque nuestro Dios se dedica a hacer cosas sorprendentes que cada día nos deja admirados de su grandeza, de su poder, pero sobre todo de cómo el Señor trabaja para bien de sus hijos, que somos nosotros. Hay personas que pasan por fuertes crisis, pero no me refiero a un cambio de actitud, sino a lo que me estoy refiriendo son a las aflicciones que viven en su vida, a las tribulaciones, a los sufrimientos, a los problemas que en su vida experimentan cada día. Yo creo que si cada uno de nosotros expresáramos lo que hemos vivido, de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, realmente miraríamos cómo Dios se ha manifestado a través, amén, de proezas en nuestra vida. Cada uno tiene un testimonio impactante, donde Dios ha administrado, donde Dios ha obrado, donde Dios nos ha liberado de situaciones que como seres humanos experimentamos en nuestra vida. Yo creo que hemos pasado experiencias de alguna índole, donde nos hemos sentido impotentes ante tal situación. Y en ese momento nos preguntamos, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer en lo que estamos viviendo? Nuestro pasaje nos presenta la vida de Josafat, un rey que fue fiel a Dios. De hecho, fue el sexto rey y reinó Judá 25 años. Pero en este momento está enfrentando una terrible situación, una experiencia en este momento está viviendo. Y quiero que en esta tarde veamos lo que la palabra de Dios nos enseña sobre nuestro tema. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y miremos o veamos la respuesta a esta pregunta. Primero, quiero que veamos el problema. Mire cómo comienza el texto que acabamos de leer, que dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Si analizamos el versículo 10 y lo observamos, miraremos 3 ejércitos que venían contra Josafat, que venían contra Judá. Lo interesante, mis amados hermanos, es que estos ejércitos o estos que venían contra Josafat eran parientes, porque eran descendientes de Lot y de Saúl. Hay un pasaje en el libro de Números, en el capítulo 20, en el versículo 14, donde nos narra que Israel se encontraba en las fronteras de Cades Barnea. Moisés manda pedir permiso a los edomitas, o sea, la descendencia de Esaú, ¿sí? Permiso para cruzar, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sin tomar agua, sin tomar nada de su viñedo, solamente pidiendo permiso para pasar
hacia la tierra prometida. Pero terriblemente fue, hermanos, que los edomitas o el rey no aceptó. ¿Sí? No aceptó. Pero sobre todo, los israelitas no pelearon con ellos, sino lo que ellos hicieron fue que rodearon por el otro lado, ¿sí? Y ahora venían a la guerra. Meditando en el versículo, a veces, mis amados hermanos, estamos tan tranquilos en nuestra vida, vivimos en paz, y cuando menos lo esperamos, llegan cosas a las cuales no esperábamos. Como por ejemplo, la compostura de un vehículo, el arreglo en ciertas cosas en la casa, pagar algo o alguna enfermedad. A veces nosotros estamos tranquilos y de repente nos llegan situaciones que no contábamos con eso. Lo mismo le pasó a Josafat. Él se encontraba en paz, cuando de repente le dieron una noticia impactante. La noticia de una invasión que venía a Judá. Una invasión, y que era un ejército grande, que eran enemigos que venían a destruirlos. Mire lo que dice el versículo 2. Dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesona Tamar, que es en Gadí. El texto dice, hermanos, que personas vinieron a anunciarle a Josafat que venía un gran ejército, que venían a pelear contra él. En una situación como esta, Josafat preguntaría, pero ni chance le dieron de preguntar. Ellos llegan y le dan la noticia de que ya un ejército viene contra él, y Josafat se queda oyendo y no le dan chance a responder. Inmediatamente le dejan caer la noticia y le dicen: ya pasaron el mar y están en Engadí. Según la distancia de ese lugar, porque Engadí es un manantial, ¿sí? Según la distancia en la geografía, hermanos, más o menos son 79 a 81 kilómetros de distancia de Engadí a Jerusalén. O sea, sus enemigos estaban cerca. Amados hermanos, a veces nos llegan personas que nos dan noticias que no quisiéramos escuchar, que no quisiéramos recibir. Noticias como de un familiar enfermo, noticias como que va a venir un embargo, noticias de algún familiar que ha muerto. Y esas noticias nos hacen sentir impotentes. Nos hacen sentir imposibilitados. Yo recuerdo hace algunos años
Antes de que Dios me llamara al pastorado, trabajé como evangelista. Y me acuerdo que una de las noticias que uno de mis hermanos me mandó fue que mi hermano había fallecido. Y él vivía en Tijuana. Y recuerdo que en esa ocasión yo no tenía recursos económicos para moverme. Estaba realmente imposibilitado a ir. Y me sentí tan triste. Traté de todos los medios de poder conseguir, tratar de todos los medios de poder tener el dinero para ir. Pero no pude ir porque no tenía dinero. Y me sentí tan impotente. Me sentí tan mal. A veces esto nos da tristeza saber que a veces hay cosas que cosas que no podemos hacer nosotros. Recuerdo también cuando me dieron la noticia de mi padre que había fallecido. Tampoco tuve para poder ir en ese momento. Porque a veces, hermanos, no esperamos noticias como estas. Y cuando nos dan las noticias que no esperamos, a veces nos encontramos de diferentes situaciones. Y esto es lo que le pasó a Josafat. Josafat no estaba preparado. Josafat no esperaba una sorpresa como esta. La Biblia dice que él se encontraba en paz, que él estaba tranquilo y que de repente le dan la noticia de lo que está por acontecer. Si usted mira el versículo 3 del capítulo que leímos, nos hace sentir o nos hace tener temor. Josafat sintió temor. El temor, mis hermanos, es un sentimiento muy humano, y más cuando pasamos por ciertas cosas en nuestras vidas. Yo pregunto, ¿quién no ha sentido temor alguna vez? Yo creo que todos nosotros alguna ocasión hemos experimentado temor en nuestra vida. Hay un artista que él decía que él tenía temor a 3 cosas: a la muerte, a la soledad y a la enfermedad. Por ejemplo, cuando alguien va a pasar por una cirugía, que va a ser operado, siente temor. Cuando alguien va a presentar un examen en cualquier escuela, siente temor. Cuando al empleado le llama a su jefe para algo, siente temor. El temor es normal en la vida de los seres humanos. Y cuando Josafat oye esta noticia, dice el versículo 3 que sintió temor. Sintió temor. En segundo lugar, veamos la solución. Sigue diciendo el texto, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Josafat se encontraba, como lo dije, tranquilo. Y al escuchar la noticia que se le estaba dando en ese momento, Josafat se da cuenta del gran problema que venía sobre él. Pero sobre todo se dio cuenta que era imposible superarlo.
¿Por qué? Porque Josafat sabía que no tenía un ejército para pelear contra ellos. Porque el texto dice que venía una gran multitud contra él. Y Josafat se dio cuenta principalmente que no iba a poder vencerlos, que era imposible a sus propias fuerzas, que era imposible a su propia capacidad, que aunque fuera el rey, sabía que no contaba con el equipo necesario para hacer este enfrentamiento contra un imperio que venía, amén, poderoso, que lo superaba en número. Josafat entendió esto. Por eso dice el texto que sintió temor. Pero me fascina lo que dice este versículo. Me fascina lo que dice la palabra de Dios, que Josafat fue a buscar a quien realmente podía resolver el problema que en ese momento se encontraba. Josafat acudió a Dios. Josafat, mis hermanos, fue sabio, fue inteligente, se dio cuenta realmente, amén, que contaba con la ayuda de Dios. Él no buscó otro recurso, él no buscó un aliado, él no llamó urgentemente a alguien que lo apoyara terrenalmente, sino que él fue al único que podía realmente obrar y podía realmente ayudarlo en esta situación. Josafat no tenía otro recurso. Amén. Josafat no tenía de otra forma para solucionar este problema que venía contra él. A veces nos sucede lo mismo, mis amados hermanos. A veces estamos cargados de situaciones adversas en nuestra vida. A veces recibimos noticias que nos paralizan. A veces el problema nos hace temblar como seres humanos. A veces la preocupación invade y nos hace sentir, hermanos, estrés, nos hace sentir nervios, nos hace sentir miedo a las situaciones. Pero tenemos que acudir a quien tiene la solución. Hay un texto que a mí me gusta mucho, hermanos, y lo encontramos en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otro versículo que lo encontramos en Josué 1:5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Nosotros también tenemos ese recurso, hermanos. Nosotros también tenemos esa ayuda. Por eso somos hijos de Dios. Nosotros no dependemos de un sistema económico del gobierno, ni dependemos, hermanos, de un sistema político, ni dependemos de la economía mundial. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Y Él es el único que puede obrar en nuestra vida. Así como se lo dijo a ellos, también nos lo está diciendo a nosotros: no te dejaré ni te desampararé. Mire, tenemos un recurso y no fue dicho por un rey terrenal, sino fue dicho por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Sabemos, mis amados hermanos, que hay cosas que son difíciles para nosotros, que son imposibles, pero tenemos la invitación más grande hecha por un rey. ¿Quién? Por el Rey
reyes y Señor de señores. Amén. Un rey celestial y poderoso. La oración tiene poder para abrir, hermanos, cualquier cosa. El mismo Señor lo dijo. Cito lo que dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 11, verso 9 al 10, que dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. En los momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos, Dios puede obrar. Amén. En nosotros. Dios puede hacer cosas maravillosas e impactantes en nuestra vida. La diferencia en nuestra vida, hermanos, o en nosotros, es la confianza que usted deposita en Dios. Josafat, ¿qué hizo en medio de esa situación? Fue y oró, fue e invocó el nombre de Dios. No se quedó estático ahí, no se quedó pensando qué hacer, no se quedó qué, sino que Josafat fue directamente a la fuente de bendición. Josafat sabía y entendía, hermano, que Dios podía obrar de una manera gloriosa. Y lo hizo. Lo hizo. En tercer lugar, hermanos, veamos la respuesta. Amén. ¿Qué hizo Josafat cuando escuchó esto, hermanos? Dice que oró. Buscó el rostro de Dios. ¿Sí? O sea, Josafat clamó. Amén. A Dios. Amén. Clamó al rey. Amén. Así que la respuesta a este clamor que Josafat hizo, amén, y por el pueblo, amén, no se dejó esperar. ¿Sí? La respuesta de Dios. Dios habló a través, amén, de Jaziel, sobre quien vino el Espíritu de Jehová y le dio la respuesta que él esperaba. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta? Que no tuviese temor, que no tuviera miedo a esta gran multitud. Cada vez que yo leo este pasaje, hermanos, como lo dije, aviva mi corazón. Recuerdo también lo de Ezequiel. Amén. Cómo Dios, hermano, se manifestó en él, como en Jeremías, en medio del clamor. Las situaciones que vivieron, que pasaron, que sufrieron. Pero me impacta, mis amados hermanos, amén, el rey Ezequías. Ezequías también vivió una experiencia como esta. También iba a ser invadido por Siria, por los sirios. Y la Biblia dice, hermanos, que a pesar de las amenazas que vinieron contra este rey, la Biblia dice, hermano, que leyó la carta que le mandó Sennacherib y fue al templo y se las presentó delante de Dios. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios peleó, hermanos, y en esa noche murieron 185,000 sirios. O sea, todos estos hombres sabían dónde estaba la respuesta. Conocían el poder de Dios. Conocían la grandeza de Dios. Pero sobre todo, mis amados hermanos, la confianza que tenían en Él, sabiendo de antemano que ellos caminaban recto, que ellos caminaban obedeciendo, que ellos caminaban bajo las instrucciones de Él. Y por eso ellos sentían la seguridad y la convicción firme de que Dios obraría. Y aquí estamos viendo el mismo caso del rey Josafat.
Josafat, hermanos, hace esa oración y viene la respuesta de Dios. Amén, que no tuviese temor sobre toda esa multitud que venía contra ellos. Aun cuando era una multitud tan grande, amén, que no tuviese temor. ¿Por qué? Porque la pelea no era de Josafat, no era del pueblo, sino que la pelea, hermanos, era de Dios. Amén, era de Dios. O sea que Dios interviniría o intervino. ¿Y cuál fue el resultado de toda esta pelea, hermanos? Que todos murieron. Mire lo que dice el versículo 24. Y dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. He aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno, fíjese, pues ninguno que había escapado. Amén. Cualquiera que sea la situación, mientras nosotros caminemos firmemente en obediencia y seamos fieles a Dios, Él peleará por nosotros. Amén. Esa es una afirmación hecha por Él. Por eso nosotros tenemos que vivir confiados en el Señor. Nosotros tenemos que creer a su palabra. El diablo siempre va a tratar, hermanos, de meter cosas sobre nuestra vida para desanimarnos. El diablo va a tratar de meternos ideas negativas para que, hermanos, no busquemos a Dios. El diablo siempre va a intervenir en los asuntos espirituales para que nosotros no crezcamos ni maduremos en lo espiritual. Porque la Biblia dice que Él es un ladrón que viene para matar, hurtar y destruir. La Biblia dice que Él es el padre de mentira, que en Él no hay verdad. El diablo siempre va a tratar, mis amados hermanos, de detener a la iglesia del Señor a través de situaciones adversas, ya sea en la economía, ya sea en la enfermedad, ya sea, hermanos, en lo moral, amén, ya sea en lo físico, pero nosotros tenemos un Dios al cual podemos y debemos acudir en esos momentos tan difíciles que vivimos en nuestra vida. Mire, en la Biblia tenemos muchos ejemplos, mis amados hermanos, de cómo Dios se ha manifestado en los momentos más difíciles de las vidas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenía un problema muy grande. Tenía el mar frente y tenía al ejército de Egipto atrás. ¿Para dónde retrocedía? ¿Para dónde ir en ese momento? Ellos sintieron temor, sintieron preocupación. Incluso hubo quejas. ¿Hacia dónde caminaba en ese momento el pueblo de Israel? Para adelante estaba el mar, para atrás estaba el ejército. O sea, de una forma u otra iba a morir en ese momento. Amén, a la vista humana. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Di a este pueblo que camine, que marche. ¿Y qué sucedió, hermanos? La Biblia dice que Dios abrió el mar Rojo. O sea, algo imposible a la vista de los humanos. Pero para Dios, nada imposible. Dios abrió el mar, el pueblo cruzó y los egipcios murieron en el mar. Y no solamente puedo hablar de esta manifestación tan gloriosa, también puedo decir, hermano, cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán. Dice la Biblia que el río Jordán ya iba crecido, hermanos. Iba al tope. Era difícil que lo pasaran. Pero ¿qué sucedió, hermano?
Cuando los sacerdotes entran y pisan con el arca, el agua, ¿qué sucede? Se dividió. O sea, ahí está otra manifestación de lo imposible a los ojos humanos. Y el pueblo pasó. ¿Qué pasó cuando Pedro estaba en la cárcel? Hechos capítulo 12. Y que según ya habían planeado matarle, y según incluso la Biblia dice que tenía guardias. Incluso tenía personas que estaban frente a él encadenados ahí estaban ahí custodiándolo. Y la Biblia dice que vino un ángel y lo liberó. Y dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo tranquilamente, en paz. Y vino el ángel y tuvo que despertarlo para sacarlo, aun cuando tenía guardias que lo estaban cuidando. O sea, para Dios nada es imposible. ¿Y qué decir de Pablo y Silas? Cuando estaban en lo más profundo de aquella cárcel. Amén. Y que dice la Biblia que comenzaron a cantar cantos a Dios, cantaron himnos. Y dice que, hermano, que vino un terremoto que abrió todo. O sea, estamos entendiendo esto, hermanos. Que Dios es un Dios de lo imposible. Por eso nosotros contamos con Dios para todas las cosas. Lo único que necesitamos es acudir a Él. Para Dios ningún problema, hermanos, es difícil. Cualquier situación que nosotros tengamos, tenemos que entender esto, que tenemos que ir primeramente a Él para que Él obre en nuestra vida. Y para que Él nos dé las fuerzas que usted y yo necesitamos en nuestra vida. En general, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que debemos confiar en Dios en todo momento. Y que debemos de darle la gloria a Él sobre todas las cosas. Y que Él se va a encargar de obrar en nuestra vida. Cierre sus ojos. Quiero hacer una oración y quiero invitar a las personas que aún no han aceptado a Cristo, que tomen esta decisión tan importante en esta noche o en esta tarde y que abran su corazón para recibir a Cristo. Quiero hacer una oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Pedimos que tú hagas la obra en nuestra vida, que nos limpies y que nos permitas que nuestro corazón pueda rendirse a ti. Nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón y pedirle que Él se encargue de limpiarnos cada día y sobre todo darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén y amén.